Me llamo Olivia Hart, y hace 3 días mi papá hizo algo que yo no sabía que un hijo pudiera hacerle a su propio padre. Llevó a mi abuelo, Theodore Hart, el hombre que construyó un imperio naviero desde un muelle oxidado, a un viaje de recuerdos a Lisboa, y lo dejó ahí. Sin cartera, sin teléfono, sin pasaporte. Solo el viento del Atlántico y una promesa. Papá le susurró en la puerta de embarque. Ya tuviste suficiente, viejo. Creyó que podía regresar a casa, cambiar las cerraduras de la mansión Bellevue de mi abuelo, y empezar a contar el dinero. El dinero de mi abuelo. Pero cuando empujó la puerta principal, ahí estaba él. Seco, sonriente, apoyando el bastón con un golpecito en el mármol. «Ah, volviste», dijo el abuelo. «Tengo una sorpresa para ti». Esa sorpresa arruinaría el plan de mi padre, expondría la podredumbre en nuestra familia, y me obligaría a decidir qué sangre valía la pena salvar. Yo creía saber la respuesta. No la sabía. Papá, Richard Hart, era todo encanto y eficiencia en SeaTac. El tipo de hombre que podía convencer a una agente de puerta de embarque de cambiar el clima si se lo proponía. «Un último viaje antes de que reacomodemos tu estudio, Pop», le dijo al abuelo, apretándole el hombro. «Te va a encantar Lisboa, los azulejos, las sardinas». Me guiñó un ojo. «Traeremos recetas». No confié en ese guiño. En realidad, no confiaba en muchos de los guiños de mi padre desde que mamá murió. Durante la escala en JFK, el abuelo dormía con el sombrero sobre los ojos mientras yo le mandaba mensajes a Maya, mi mejor amiga y asociada junior en el despacho Litton y Ames. Si papá mueve las cuentas del abuelo mientras están en el extranjero, ¿puede el banco revertirlo? Ella respondió con un emoji de manita y un «deja de imaginar tragedias, Liv». Nadie le roba a un billonario con todo documentado. En Lisboa, los adoquines brillaban con la lluvia. El abuelo contaba historias de cuando jalaba sogas a los 14, o de cómo aprendió paciencia jugando ajedrez con los estibadores, usando una tapa de botella y un gis. Papá reía en los momentos correctos. Pedía vino. Se ofreció a encargarse de los pasaportes en la recepción del hotel para que no se perdieran. Al tercer día, junto a la torre de Belém, papá anunció un cambio de planes. «Pop necesita una siesta. Vamos a separarnos, Olivia. Tráenos unos pastéis. Yo llevo a Pop al hotel». Dudé. El abuelo me apretó la mano. «Anda, niña. Trae 3». Cuando regresé, la sonrisa del conserje era tensa. «No, señorita Hart. No hay registro del señor Hart ni del señor Theodore. Las llaves ya fueron desactivadas. Los pasaportes ya se entregaron». El pecho se me volvió hielo. Marqué una y otra vez a papá. Solo buzón de voz. Me senté en un escalón de piedra y empecé a contar respiraciones, 10 dentro, 10 fuera. Y luego hice lo que mi familia siempre llamó meterse donde no te llaman, pero que el abuelo, en privado, llamaba tener agallas. Me moví. Reporte policial. Consulado de Estados Unidos. 30 horas de llamadas y luces fluorescentes. En una pequeña sala de entrevistas, una funcionaria llamada Patricia me hizo la pregunta que no quería escuchar. ¿Su padre ha intentado antes tomar los bienes de su abuelo? Abrí la boca para negarlo, pero no salió nada. Cuando el pasaporte de emergencia del abuelo estuvo listo, Patricia deslizó otro sobre la mesa. Él nos pidió que te entregáramos esto. Una nota, con la letra cuadrada del abuelo. Rama de olivo. Olive. Sigue la lista. Mantén la calma. Sorpréndelo en casa. Llama a Maya. Dile que abra la carpeta llamada Blue Harbor. ¿Blue Harbor? Repitió Maya por altavoz mientras yo caminaba rápido entre la gente de Lisboa. Tu abuelo me dejó una carpeta cifrada con ese nombre hace 2 meses, dijo. Pensé que era preparación para un litigio. Nunca la abrí. Ábrela. Mi voz temblaba. Teclas, un suspiro. Liv, guau. ¡Qué jugada! Bajó la voz. Tu abuelo anticipó que tu papá intentaría forzar una cesión de bienes. Grabó reuniones con Greg Sloan, el notario que usa tu padre para arreglos discretos. Documentó sus deudas de juego. Hay correos con agentes inmobiliarios pidiendo valuaciones de la propiedad Bellevue. Fechas de hace 6 semanas. Mi sangre retumbaba en los oídos. Él sabía. Lo sospechaba. Y dejó una trampa, dijo Maya. Si tu papá lo movía fuera del país sin su teléfono ni cartera, yo debía llamar a Osa Haynes, en el distrito oeste de Washington. Hay un memo. Explotación financiera de ancianos, traslado con intención de fraude, implicaciones internacionales. ¿Por qué yo? ¿Por qué no hacer la denuncia él mismo? Porque quería que quedaras tú en el registro.
Que fueras tú quien eligiera. Elegir. Esa palabra dolió. En el consulado, Patricia sonrió como si compartiera el secreto. El coche de tu abuelo te espera. El chofer conoce la casa. Está allá. En el vuelo de regreso, leí todo el archivo Blue Harbor. El abuelo llevaba un diario breve, preciso. El encanto de R oculta podredumbre. Ama los atajos. Odia la lenta dignidad del trabajo. Había grabaciones de mi padre haciendo firmar al abuelo una actualización médica en una laptop de Starbucks. El mismo lugar donde Sloan había notariado la sesión, por $300 en efectivo, sin fotos ni identificación. A mitad del Atlántico, recibí un mensaje de un número llamado Pearl. Aterriza. Cambia de coche. Entra por el jardín. Intentará por la entrada principal. Deja la puerta sin seguro. Grabación encendida. ¿Cuál es la sorpresa? Tecleé. El burbujito de escritura parpadeó. Luego llegó la respuesta. Justicia que también es misericordia. La más difícil de todas. Dormí 20 minutos. Soñé con cerraduras girando, con piezas de ajedrez deslizándose sobre mármol, con la cara de mi padre cuando el rey caía. La lluvia de Seattle me recibió en la banqueta, fría y fragante. En la mansión, las camelias seguían floreciendo, inclinadas como chismosas rosadas. Dentro, el abuelo estaba de pie, con su suéter azul marino, más vivo que nunca. Sus ojos, claros como vidrio de mar, brillaban. Olive, me abrazó fuerte y luego se apoyó en el bastón. ¿Patricia te dio la nota y la instrucción de mantener la calma? Intenté sonreír. Esa solía ser tu frase cuando llegaba a casa echando chispas. El río. A veces hace falta arder. Hoy, toca guardar el fuego. Teníamos 20 minutos. Las cámaras de seguridad ya grababan. El despacho de Maya había mandado a un técnico para redirigir todo el audio y video a una nube segura. Un cerrajero llamado Frank, no Sloan, había cambiado las cerraduras al amanecer. A las 10:12 de la mañana, un BMW plateado se detuvo frente al portón. Papá bajó impecable, con su abrigo gris carbón. Mi tía Clare, su hermana, siempre perfectamente peinada, siempre con ese veneno elegante, salió del asiento del pasajero. La garganta se me cerró. No era solo robo. Era un plan familiar. Las llaves rasparon la cerradura una vez, 2 golpes más fuertes. Una maldición. Pasos hacia la parte trasera. El nuevo cerrojo aguantó. Silencio. El timbre sonó. Le hice una seña al abuelo. Él abrió la puerta. Papá parpadeó al verlo. El abuelo que había abandonado. Seco. Sonriente. Y a mí, la nieta que creyó demasiado blanda para tomar partido. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, volviste, dijo el abuelo. Tengo una sorpresa para ti. Papá se puso la cara de preocupación como quien se pone una corbata. Estábamos enfermos, Pop. Intoxicación. Pensamos que ya había tenido suficiente. Interrumpí. Voz calmada. Voz calmada. Y si usas la palabra malentendido, voy a grabar encima con la verdad. Tía Clare alzó la barbilla. No le hablas así a tu padre. El bastón del abuelo golpeó el mármol. Mi casa, Clare. Mis reglas. Levanté mi celular, dejando que el pequeño puntito rojo de grabación reflejara la luz del vestíbulo. Washington es un estado de consentimiento dual. Les informo a ambos que esto está siendo grabado. Papá apretó los labios. No puedes dejar fuera de su propiedad al dueño legal. Sobre eso, dije, señalando la mesa del recibidor, donde descansaba una pila de documentos bajo un pisapapeles plateado en forma de remolcador. Moción para invalidar la cesión de bienes por fraude y manipulación indebida. Presentada esta mañana. Y aquí, levanté otra hoja. Están los correos que enviaste a Sable Realty y Norland Homes, pidiendo valuaciones del inmueble antes del supuesto regalo. La compostura barnizada de la tía Clare se agrietó. Richard. Papá le lanzó una mirada que gritaba, cállate. La voz del abuelo se suavizó, casi con cariño. Richard, ¿cuándo empezaste a odiar la forma en que yo construía las cosas? Fue la primera vez que te dije que no. La mandíbula de papá no se movió, pero sus ojos ardieron. Tú nunca me viste. Solo veías trabajo, mercados, barcos. Veías a un reemplazo de ti mismo. Su voz subió. Te llevé a Lisboa para recordarte quién eras, y me castigaste por eso. ¿Lisboa? Repetí. ¿Dónde le quitaste el pasaporte y lo dejaste tirado? Él se encogió de hombros, un movimiento barato. Llegó a casa, ¿no? El abuelo asintió. Sí. Y porque llegué, tienes la parte de misericordia. Papá se rió, incrédulo.
En ese momento, 3 autos se detuvieron detrás del BMW, un sedán, una SUV y una Suburban negra que, incluso bajo la lluvia, gritaba fiscales federales. El vestíbulo se sintió enorme, demasiado para su heredero. La fiscal asistente del distrito, Osa Haynes, era más joven de lo que imaginaba. Mirada aguda, voz firme, mostró su placa, presentó al detective del condado de King que la acompañaba y, con educación, casi con ternura, pidió a papá y a la tía Clare que permanecieran en el vestíbulo mientras entregaba los documentos. Señor Hart, dijo a mi abuelo. Por solicitud de su abogado y tras una revisión preliminar de las grabaciones del archivo Blue Harbor, estamos aquí para preservar evidencia. No habrá arrestos hoy. Tomaremos declaraciones. Recogeremos los archivos del notario Sloan, miró a papá, y avisaremos a los presentes sobre su nivel de exposición. ¿Exposición? Repitió tía Clare, como si fuera una moneda extranjera. Explotación financiera de un adulto mayor, intento de fraude, abandono internacional con intención de estafa, enumeró Haynes sin subir el tono. Papá cambió de estrategia, poniéndose su otro traje, el del litigante. No tienen pruebas. El abuelo golpeó el mármol con su bastón. Abre el estudio, me dijo. Entramos. Sobre el escritorio había un disco duro etiquetado Harbor Cut. Un técnico de Haynes lo conectó a una laptop. La pantalla parpadeó, ruido de cafetería, el siseo de la leche vaporizada. La voz de papá. Es una actualización médica, pura rutina. Firma aquí, Pop. Luego Sloan, contando billetes, murmurando algo sobre la conveniencia fuera de sitio. La silueta de la tía Clare, visible tras las persianas. Haynes no celebró. Solo asintió. Con sello de tiempo. Registrado. También necesitaremos los correos con Sable y Norland. Impresos, dijo Maya desde la puerta, el cabello mojado por la lluvia, formando rizos. Cruzó el estudio y dejó otra pila de documentos sobre el escritorio, marcada como Exhibits AF. Papá me miró como si me hubieran salido branquias. ¿Trajiste a los federales? El abuelo lo hizo, respondí. Yo solo elegí seguir adelante. Él bufó. Claro. Siempre fuiste su pequeña ayudante. Algo dentro de mí quiso romperse. Voz calmada. Voz calmada. Soy tu hija, dije. Y tú dejaste a tu padre para que desapareciera. No confundas el amor por la justicia con la traición. Haynes cerró la laptop con un clic seco. Terminaremos de recopilar la evidencia y los dejaremos continuar su proceso civil, señor Hart. Luego volteó hacia mi abuelo. Su abogado pidió que le entregara personalmente el otro juego de documentos. El abuelo tomó el sobre, lo sostuvo un momento sobre la palma, como un pescador que decide si su captura vale la pena, y luego se lo deslizó a papá. Papá lo abrió. Leyó. Parpadeó. Volvió a leer. Es un fideicomiso irrevocable con fines caritativos, dijo el abuelo con voz baja. La mansión Bellevue, la cabaña en la isla, la participación en la marina. Transferí todas las propiedades a la Fundación Hart, para becas marítimas. Yo sigo como beneficiario vitalicio. Cuando muera, Olivia será la fideicomisaria. Tía Clare soltó una maldición y la mordió a medias. La voz de papá salió como papel rasgado. ¿Prefieres dárselo a extraños antes que a tu sangre? Ellos no me abandonarían en un país extranjero, respondió el abuelo. Y recordarán su deuda con el mar. Los dedos de papá arrugaron la orilla del sobre. Voy a impugnarlo. La mirada del abuelo fue casi compasiva. Puedes intentarlo, pero para impugnar, se necesitan manos limpias. Haynes agradeció, indicó los siguientes pasos y salió con su equipo. La casa se tragó el silencio que dejaron atrás. Papá me miró como si yo hubiera tendido la trampa. ¿Crees que esto te hace noble? No, dije. Me hace responsable. Su sonrisa se torció. Entonces sé responsable también de las consecuencias. Salió con tía Clare envueltos en perfume y desprecio. El abuelo exhaló como un estibador soltando un cabo. Yo empecé a llorar. Los litigios son un tipo de clima. La presión sube, el cielo se oscurece y la gente toma malas decisiones bajo la lluvia. Margaret Chen, sí, esa Margaret de la que todos murmuran en los lobbies del centro, tomó nuestro caso civil. No pedimos daños, dijo. Pedimos certeza. Presentó una orden temporal para impedir que papá entrara a la propiedad, vendiera antigüedades o contactara al personal. Papá contrató a Robert Michaels, amante del latín y de las pausas dramáticas. Nos pintó como villanos. Al abuelo, como un patriarca voluble. A mí, como una nieta manipuladora.
y al fideicomiso, como una maniobra egoísta para evadir el deber familiar. En redes, tía Clare publicó un mensaje vago. Cuando los mayores son manipulados, las familias sufren. Los comentarios florecieron como moho. Convertimos la habitación de invitados en nuestro cuarto de guerra. Líneas de tiempo en cartulinas, correos impresos, recibos en fundas plásticas. El disco Blue Harbour latía al centro como un corazón. Cada noche escribía una página en una libreta barata. Lo que teníamos, lo que temíamos, lo que quería decirle a mi padre sin que sonara a puñal. El abuelo cocinaba. Se movía despacio, removiendo sopas, horneando panecillos demasiado salados, contándome historias que creía saber, pero que recién aprendía a escuchar. Antes creía que el dinero hacía decentes a los hombres, dijo, sirviéndome un plato. No, solo los hace más ruidosos. ¿Te arrepientes del fideicomiso? Lo pensó. No, me arrepiento de no haberle enseñado a tu padre la diferencia entre herencia y legado. ¿Y cuál es la diferencia? Una herencia es algo que recibes, dijo. Un legado es algo en lo que te conviertes. Guardé esa frase como quien guarda una venda. Sabía que la iba a necesitar. Tribunal Superior del Condado de Kingo, Sala 12. Caoba, banderas, zumbido fluorescente. Papá no me miró. Tía Clare vestía un traje pálido, como hueso escarchado. Nuestra fila era un pequeño río azul marino. El abuelo, yo, Maya, Margaret, la paralegal con su corte recto y 1000 pestañas abiertas. Michael se levantó, preciso, cortante. La parte contraria mostrará videos de Starbucks y documentos firmados bajo coacción, dijo. Pero pedimos al tribunal que vea más allá del melodrama. Un acto es un acto, Margaret. Un acto obtenido con engaño no es un acto, respondió ella sin titubear. La evidencia muestra falsificación, notarización indebida, tasaciones premeditadas y abandono internacional con fin de posesión. No es melodrama. Es patrón. Llamamos primero a Sloan, el notario. Olía a nervios disfrazados de loción. Bajo juramento, su historia tambaleó. El señor Hart Richard dijo que su padre tenía problemas de movilidad. Las cejas de Margaret se arquearon. ¿Y los tenía? Bueno, caminó por su propio pie. ¿Cuánto le pagó el señor Hart? $300. ¿Eso es lo usual? No. Lo usual son 25. Margaret no sonrió. Gracias. Michaels intentó nublar el contrainterrogatorio, pero el siseo de la cafetera y el sonido del dinero contado hablaron solos. Luego vino mi testimonio. Las manos sobre la madera, el juramento pesado en la lengua. Margaret me guió por Lisboa, la sonrisa tensa del conserje, los archivos ordenados de Patricia. ¿Qué sentiste cuando abriste Blue Harbour? Preguntó. No dije como traición envuelta en amor. Dije, como claridad. Michaels intentó atarme a mi padre. Usted lo detesta. Lo amo, dije, y vi cómo se le crispaba la cara. Por eso duele. ¿Y aún así involucró a los federales? Cumplí la instrucción de mi abuelo. Hice un reporte cuando creí que se había cometido un delito. Voz calmada. Voz calmada.